olvidar. Por FM 101.9, actualidad local, nacional, cultural y social. Conducción Gloria Álvarez. Opinión y comentarios, Pablo Acevedo. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar la escuela, ir a la universidad. Prohibido la garantía, el fin constitucional. Prohibido todas las fiestas, excepto la militar. Prohibido la guerra, prohibido preguntar. Porque tuvieron hermano, para que no vuelva a pasar. Prohibido olvidar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Aquí comienza Prohibido Olvidar. Volvimos al martes a las 15 horas, en un martes lluvioso. Prohibido Olvidar por la FM 101.9, aquí en Mar del Plata. Estamos con Pablo Aceto, con Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Nos podés escuchar por internet www.fm1019online.com y vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, una manera de decir, está cayendo agua. Está lloviendo en este momento, sí, estamos viendo. Está lloviendo bastante, pero bueno, no deja de ser un buen día. Estamos acá. Exactamente, estamos acá para hacer Prohibido Olvidar. Bueno, en unos minutos vamos a escuchar la columna de Alberto Cortés que se llama Coronavirus y proyectos de sociedad y vamos a contar un poquito de lo que vamos a hablar en el programa sobre la nueva etapa de aislamiento y por la cuarentena. Empresas de gas y de luz envían facturas con montos absurdos. Los barcos chinos que depredan nuestro mar y los índices de la pobreza según la UCA. Bueno, ahora le vamos a preguntar a Pablo si ya tenemos listo la columna de Alberto Cortés que nos envía todas las semanas desde Rosario. Bien, ya escuchamos la columna de Alberto Cortés. El aislamiento del COVID-19 y su consecuencia inevitable, el cese forzoso de la mayor parte de las actividades económicas, han puesto obligadamente en el centro de la escena temas como la solidaridad y la disciplina social, y un rol central del Estado, que chocan frontalmente con los principios fundantes del neoliberalismo y en buena medida del capitalismo. Desde hace ya no menos de siglo y medio, el capitalismo ha ido abandonando crecientemente el rol progresivo que tuvo en sus orígenes, durante la Edad Media, donde permitió quebrar el estancamiento del orden social, particularmente económico, al que había llevado el feudalismo, y producir un acelerado crecimiento, especialmente desde la Revolución Industrial del siglo XVIII. En la actual crisis, la necesidad tanto del Estado Nacional en la conducción y en gran parte de los países también en la ejecución de las políticas sanitarias, como de organismos internacionales, cuya autoridad debería fortalecerse y no debilitarse para mejorar la respuesta a la pandemia, es evidente, especialmente por lo que vemos allí donde estas condiciones faltan. Así, en los Estados Unidos, los estados compiten entre sí por las compras de insumos sanitarios claves, provocando el aumento de sus precios y complicando la eficiencia de todo el sistema sanitario. En Europa y otros países, mascarillas y respiradores destinados a diversas naciones, incluso las más afectadas por el virus, que tienen la desgracia de pasar por terceros territorios camino a sus destinos finales, son requisados, cambian súbitamente de compradores por otros que pagan más, o los gobiernos directamente bloquean las exportaciones. El presidente de Serbia, país que estaba intentando ingresar formalmente a la Unión Europea, ha dicho sin tapujos que la solidaridad europea no existe. Todos los gobiernos se ven empujados forzosamente, con diverso grado de entusiasmo o de resistencia a esta corriente, según sus ideologías, en una dirección opuesta a la que el neoliberalismo venía imponiendo desde los 80 en adelante por varios factores. Primero, la imprescindibilidad
salvo para los extremadamente necios, del aislamiento social como principal arma disponible hasta hoy contra el coronavirus, que resiente las actividades económicas fuertemente, produciendo una caída muy importante de la tasa de ganancia, motor excluyente del capitalismo. Segundo, la urgencia de subsidiar fuertemente desde el Estado a gran parte de los trabajadores, incluyendo y comenzando por los informales, y a las pequeñas y medianas empresas, y de obligar a las grandes a pagar los salarios a pesar de la caída de sus ingresos. Tercero, el apremio de establecer impuestos especiales sobre las grandes fortunas para financiar estas políticas. Los pueblos cuyos gobiernos se resisten pagan elevados costos por esa obcecación. Cuando es sanitaria, por descomunales cifras de infectados o muertos, como en los Estados Unidos o Brasil. Cuando es económica, por el rápido crecimiento de las tensiones sociales, como en Colombia, donde ya se han producido saqueos. Que los gobiernos también paguen un costo político, sin embargo, depende adicionalmente de otros factores. Así, ni a Trump ni a Iván Duque les está yendo mal en las encuestas. Propuestas como la del ingreso básico universal, que antes costaba poner en debate, pasan hoy a primer plano, dado que es evidente que de haber sido ya implementada con anterioridad al virus, muchos de los problemas de subsistencia de amplios sectores sociales que ahora aparecen súbita y angustiosamente, habrían estado de antemano resueltas o paliadas. Y por otra parte, las respuestas más eficaces que hoy se implementan de urgencia se le parecen tanto que se caen la mayoría de las objeciones que antes lo vetaban por utópico. Estas cuestiones, que la crisis del virus ponen en primer plano, seguirán como necesidad urgente mucho después que termine la emergencia estrictamente sanitaria, ya que los efectos económicos de la pandemia se prolongarán por un tiempo mucho mayor. ¿Cuánto tiempo tardará, por ejemplo, en recuperarse el sector turismo, que en muchos países es una proporción elevada del Producto Bruto Interno y ocupa a muchísimas personas formal e informalmente? Dar por sentado, sin embargo, que el mundo que se viene después se basará automáticamente en un orden más progresivo sería apresurado. La Primera Guerra Mundial, denunciada por la izquierda desde antes de empezar, como una necesidad brutal de la propia dinámica del capitalismo, denuncias luego confirmadas por los hechos, abrió rebeliones, motines al interior de los ejércitos con muchos fusilados por negarse a pelear en defensa del capital, y culminó con la Revolución Rusa e intentos similares en otros países como Alemania, Hungría y un gran crecimiento de la izquierda revolucionaria en muchos otros. La respuesta del capital, sin embargo, fue el fascismo, que se instaló triunfante en gran parte del mundo durante un par de décadas. La hoy superevidente necesidad de un protagonismo estatal tampoco es de por sí sola garantía de un régimen socialmente más avanzado. Tras la crisis mundial de 1929, muchos países capitalistas, sin dejar en absoluto de serlo, recurrieron al Estado, como la política del New Deal de Roosevelt, la de Hitler en Alemania, y en Argentina, gobiernos conservadores fraudulentos, como los de la década infame, crearon el Banco Central, las juntas reguladoras de carnes y de granos, fabricaciones militares y altos hornos Apple. La industria automovilística Renault en Francia fue estatal entre 1945 y 1986, sin que por ello el Estado francés haya reducido un ápice su carácter capitalista y en este caso puntual colonialista. Es cierto que la crisis del COVID-19 ha hecho trastabillar hasta casi caer al piso en muy poco tiempo muchos de los mitos en que se funda el predominio ideológico del capitalismo, pero no están muertos ni imposibilitados de reponerse. Que esta situación conduzca o no a un mundo distinto, más solidario, dependerá de las luchas de los pueblos en muchos terrenos, sociales, ideológicos o culturales, políticos, siendo todos muy importantes, y los políticos, como casi siempre, los más decisivos. Bien, hemos escuchado la columna de Alberto Cortés y vamos a otro tema. En realidad seguimos con el tema del coronavirus. El presidente Alberto Fernández informó cómo va a ser la nueva etapa del aislamiento social en el marco de la pandemia producida por el coronavirus. Recordemos las etapas del aislamiento. La primera fue del 20 de marzo al 2 de abril,
la segunda etapa del 3 de abril al 12 de abril, la tercera etapa del 13 de abril al 26 de abril y la cuarta etapa, que es en la que estamos, del 27 de abril al 10 de mayo. En todo el país se establece un esparcimiento de 1 hora diaria de caminata como máximo y solamente a 500 metros de distancia del hogar, menores acompañados por un padre. Bueno, esta medida originó un cortocircuito entre el presidente Fernández y los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y el jefe de gobierno porteño, Larreta. Bueno, pero no fue así con Mendoza. No. Perotti de Santa Fe, Schiaretti de Córdoba, Kicillof de la provincia de Buenos Aires y Larreta del jefe de gobierno porteño plantearon, entre otros temas, que esto era de muy difícil de controlarlo, ¿no? Bueno, cada uno está planteando su realidad. Claro. Yo incluso creo que en la provincia de Buenos Aires se tendrían que generar algún circuito, incluso hasta interurbano, porque hay varios distritos donde la recuperación fue total, sí, y en algunos donde 0-0, nunca hubo ni hay. Por ahí la cuestión es ir avanzando en esas cuestiones, ¿no? Una cosa es la provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, los primeros cinturones alrededor de lo que es Cava, y otra cosa es también el interior de la provincia de Buenos Aires, donde el problema está en las rutas, claro, pero no internamente. Por ahí Mar del Plata es de la más complicada, pero por ejemplo, complicada por la cantidad de casos que hay, comparado a distritos como Balcarce y Tandil, que pareciera que no tienen, o Miramar y qué sé yo, Mar Chiquita. sí. Pero se puede generar un circuito que pueda dar una solución distinta a una realidad también distinta, como el caso de Mendoza, que no es la misma realidad que la de Córdoba, la de Santa Fe o la de Cava y Gran Buenos Aires. Exactamente. Bueno, para las ciudades de más de 500.000 habitantes, en este caso del partido de General Pueyrredón, con esa cifra de habitantes seguirán cumpliendo las medidas del aislamiento como hasta ahora. Las ciudades de más de 500.000 habitantes no tienen cambio con respecto a la etapa anterior. Las provincias con menos de 500.000 habitantes, los gobernadores podrán decidir excepciones bajo estas 5 condiciones. 1. Tiempo de duplicación de casos confirmados inferior a 15 días. 2. Sistema de salud con capacidad adecuada para dar respuesta. 3. Evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto al riesgo sociosanitario en relación con la densidad poblacional. 4. 50% de la población total del departamento o partido es el máximo posible de población exceptuada. Y 5. La zona geográfica no podrá estar definida como con transmisión local o por conglomerado por la Autoridad Sanitaria Nacional. Las provincias con menos de 500.000 habitantes deben cumplir estas 5 condiciones para decidir excepciones. En cuanto al tema de Mar del Plata, creo que ya lo dijimos, el intendente Montenegro aclaró que no están permitidas en este momento las salidas para esparcimiento. Sí, no, en ese sentido hay gente que no la quiere entender por ahí, pero para mí todos los mensajes fueron claros, ¿no? Sí. Hay algunos que tan pareciera buscando la palabra para generar una interpretación autónoma, pero todo lo que sea, independientemente de algún error o
o un hablar de más, que a veces siempre se da, pero creo que por lo menos lo están llevando prolijamente, por lo menos lo que es la parte de la cuarentena, que hoy se cumple los 40 días, hoy es cuarentena Ajá, plena, ¿no? ajá, pero- Que evidentemente va a superar, va a pasar Sí, sí, sí. estos 40 días, ¿no? Bueno, el aislamiento social preventivo y obligatorio se prorroga hasta el 10 de mayo de 2020. Los grandes aglomerados urbanos son los lugares de mayor riesgo de transmisión del virus. Por ese motivo, todos los aglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes en el país seguirán cumpliendo las medidas de aislamiento social como lo hicieron durante los últimos 15 días. La Administración Pública Nacional seguirá funcionando con dotaciones mínimas establecidas. Siguen suspendidas en todo el país las siguientes actividades: dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades, eventos públicos y privados, sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y otros, centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier otro espacio público o privado, continúan cerrados. Actividades turísticas, apertura de parques, plazas y similares. Las fronteras seguirán cerradas para el ingreso de extranjeros. El ingreso de los residentes continuará en los términos que sean compatibles con el control sanitario. El transporte de pasajeros aéreo de cabotaje e internacional, terrestre, interurbano entre jurisdicciones e internacional continúan sin autorización para funcionar. Digamos, es una continuidad de lo que se venía planteando. Por ahí lo que, a mi gusto, lo que está faltando es una planificación de cómo va a funcionar las cosas después. Yo no digo que abran ahora, pero cuando se abra el tema, por ejemplo, de los shopping, ¿cómo van a funcionar? ¿Cómo va a funcionar la relación empleado de comercio con el cliente? ¿Cómo va a ser el acceso a los locales? ¿Cómo se va a resolver el tema del transporte Sí. en Mar del Plata, por ejemplo? La parte de gastronomía también. La parte de gastronomía, a ver, si en algún momento se va a abrir. Ahora, sería interesante, no para la semana que viene, pero ya, porque hay que hacer todas las inversiones. A ver, si vos tenés que generar protocolos para asistir a un lugar, un negocio público, donde va a ir cliente, bueno, vos ya tenés que tener en claro, me parece, cómo va a ser ese funcionamiento. Los restaurantes, ¿cómo van a funcionar? Van a tener mampara, van a tener divisiones, van a tener mesa, bueno, como que hay que empezar a delinear eso, porque la mampara no aparecen por generación espontánea. Claro. Si el comercio tiene que tener, como por ejemplo lo tienen la ferretería, que todos pusieron un nylon, porque trabajan con sistema de mostrador. Así que no, pero el comercio se tiene que adaptar también a eso. Hay que organizar los locales. Ajá. Y eso está faltando. Me parece que este tiempo que queda que es una cuarentena que se proyecta hacia su finalización. Cada vez se están liberando más cosas, por eso cada vez se ve más movimiento de gente. Así que sería interesante, me parece, que ya estén todos los protocolos para que aprovechar estos días que está todo cerrado, poder avanzar en el desarrollo de los locales. Si hay que poner mostrador, si hay que poner vitrina, si hay que poner un nylon, poner un nylon. Hay que adecuar los locales
Esto de pasear, de andar tocando esto, me parece que no va a funcionar, pero tampoco el comercio va a salir a hacer inversiones a tontas y locas. Va a haber que definir protocolos. Esos protocolos ya tendrían que estar para ir empezando por lo menos a trabajar cómo va a funcionar el comercio, los restaurantes, las actividades públicas, sí, los cines. Va a haber fila por medio, bueno, va a haber que sacar, va a haber que marcar, a ver cómo son el tema, por ejemplo, para comprar una entrada, para hacer una cola. Todas esas cuestiones me parece que ya en esta etapa tendrían que estar. Hace algunos días, acá en Mar del Plata, algunos empresarios gastronómicos le presentaron al intendente Montenegro un protocolo para comenzar con la actividad. Hasta donde yo sé, todavía no obtuvieron respuesta. Pero es importante comenzar, aunque sea con un protocolo, ¿no? De seguridad. Acá hay de fondo una cuestión jurisdiccional, que es la nacional. Esto se define lo que es la cuestión relacionada a esta pandemia es jurisdicción nacional. Sí. El presidente puede derivar, pero en principio él tiene que tomar las decisiones de derivar esos protocolos para que o la provincia o los municipios empiecen a generarlo, o lo tiene que proponer salud pública, como los 5 puntos que hacen el marco de una flexibilización. Sí. Debe decir, mire, el comercio va a abrir dentro de 1 mes, 2 meses, no sé cuánto, pero cumpliendo estas normas. Claro. Entonces, lo que es la gastronomía, lo que es la hotelería, lo que es el comercio, el menudeo, por ejemplo, donde estamos, no hoy porque estamos en casa, pero en el shopping, ¿cómo se va a manejar Macondo? Claro. ¿Cómo se van a manejar los puestos de venta? Eso ya lo tienen que tener, sí, para saber cómo se van a organizar. Exacto. Porque no es cuestión de abrir mañana y hoy decirle van a abrir de tal forma. Me parece que hay un tiempo que no habría que derrocharlo para organizar todo lo que es el comercio, definir el transporte público. Tenemos que definir el transporte público. A ver cómo es que se van a manejar, porque aparentemente es el lugar más complicado. Sí. Porque si empiezan a abrir actividades, como está sucediendo, cada vez va a haber más movimiento de gente. No todos tienen auto. Muchos dependen del transporte público. Hay iniciativas para el tema de la bicicleta, todo eso, no toda la gente anda en bicicleta. Hay que guardarse por el tema, ya viene el cambio climático, vienen los fríos, los problemas de enfermedades respiratorias. No me parece muy piola para gente grande andar en bicicleta en agosto, en junio, en mayo. Claro. Me parece que el tema de definir el transporte público es fundamental. Es fundamental. Entonces, como que hay, a ver, criticar, ¿viste? Uno no quiere entrar en la crítica porque uno sabe que es una situación complicada, pero me parece que hay un tiempo que se está derrochando, que es en la planificación de todas estas cuestiones. Veremos cuando dicen se hace la apertura de tal otra cosa, pero en la previa eso ya debe estar organizado, debe estar preparado para el momento de la apertura. Hay un viejo dicho, ¿no?, que dice estar preparado para cuando Dios toque tu timbre. Sí. Tenemos que estar preparados. Exacto. Más allá de la cuestión religiosa, ¿no? Un día van a venir y van a decir, van a tocar el timbre, te van a decir Aura, y vos ya tenés que estar preparado, porque ya es bastante complicada está la situación, y lo apresurado, lo poco planeado, no va a salir bien. Termina conspirando ya contra el desarrollo de cualquier actividad.
Los restaurantes no es que van a abrir y se va a llenar de gente, independientemente que se levante o no la cuarentena. ¿Vale? Igual pasa con los cines, igual que otro espectáculo, salvo los festivales electrónicos que van a ser festivales debajo de zonas de derrumbe y no le importa nada, bueno, eso moverán, pero la mayoría de la gente no se va a movilizar, va a haber una desconfianza y hay que generar también en ese público algo de confianza. Y la confianza se genera justamente con la organización. Saber que a donde vaya no se encuentre con un baño donde hay quilombo, ¿viste? Porque vos vas a muchos lugares y la verdad que los baños son un quilombo, donde la higiene sea el parámetro lógico y normal de todo eso y donde se cumple la media seguridad. Vos vas a un lado, el baño es un quilombo, lo demás ni hablemos. Entonces, hay un tiempo para aprovechar, me parece que, mira, fíjate vos escuchás hablar al intendente Montenegro, sí. Lo escuchás, a veces hasta habla Kicillof, sí. Y el presidente de la República. Cuando salen a hablar los demás, salen a hablar tonterías. Y digo tonterías para usar un lenguaje radial. Sí. Fíjate qué pasó con el siroco, con los pescadores. Sí. Ya cuando el barco venía para Mar del Plata, ya tendría que haber funcionarios municipales solucionando el problema. No, por el contrario, estuvieron los marineros varios días tirados en el medio del mar, sin ninguna definición. Sí, o ahí en el puerto. Digo, a ver, tiene que salir el intendente o no hay funcionarios, no hay otra gente, provinciales, nacionales, municipales, que cobran bien, Sí. Y no están dispuestos a que se les reduzca el sueldo. Hasta ahora no hemos escuchado nada de eso, por lo menos en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo vos ves que no hay solución a los problemas, como que está todo, no hagan olas. Y si no sale a hablar el intendente, el presidente o el gobernador, viste, no hay voluntad de activar cosas. Me parece que hay muchos funcionarios. A ver, el intendente, el gobernador y el presidente de la República se tienen que encargar de los marineros. Macho, hay que poner el hotel, el micro que lo lleve o los taxis que lo lleve. No, porque hay funcionarios debajo del intendente Montenegro que se tendrían que haber ocupado de ese tema y no lo hicieron. De salud, de gobierno, de uno que esté en la privada, qué sé yo. Hay que ocuparse de esas cosas. Pero bueno, esto es un poco, ojo, lo digo en Mar del Plata, lo digo a nivel provincial y nacional, porque cuando nos habla el presidente, que a veces mete la pata, pero también tiene que salir a hablar él, porque cuando salen a hablar los otros, después tiene que salir el presidente a aclarar, Entonces tenemos todo un problema dirigencial donde parece que los distintos organismos del Estado, en vez de tener una línea política de trabajo, se lotean. Un pedacito para este sector que me pasó en la campaña, pedacito que representa, y entonces cada uno hace con su lete lo que quiere, o no hace nada. Y así como las cosas no están funcionando. Como que este tema de loteo del Estado, donde a cada sector político le tocó un pedacito, la verdad que está conspirando contra la fluidez, la coherencia. Después hablaremos si estamos de acuerdo o no, pero tiene que haber coherencia en el armado, en la gestión de gobierno. Y la verdad que no está existiendo eso, y no está existiendo a ningún nivel. No es de ahora, viene ya de antes. Pero te das cuenta que en las contradicciones, esta idea de lotear el Estado para que cada uno haga de ahí su fuente de recursos, la verdad no está funcionando. El jefe de gabinete de ministros podrá disponer el cese de las excepciones para quienes incumplan con los criterios epidemiológicos y sanitarios. Los trabajadores mayores de 60 años
embarazadas o personas incluidas en los grupos de riesgo definidos por el Ministerio de Salud están dispensados de concurrir a sus puestos de trabajo. Y ahora vamos a pasar a otro tema que es preocupante porque por la cuarentena empresas de gas y de luz envían facturas con montos absurdos. Se multiplican las denuncias contra distribuidoras de luz y gas por el envío de facturas con consumos estimados por montos absurdos. Enargas ya dictó una resolución para revertirlo. También hay quejas por intimaciones de pago cuando los cortes de servicio están prohibidos. Distribuidoras de luz y de gas son objeto de una avalancha de reclamos por facturas que envían a los usuarios con montos disparatados. Clientes que venían pagando 1.000 pesos por el servicio eléctrico, de pronto se encuentran con boletas de 5.000, 6.000 y hasta 10.000 pesos sin haber incurrido en mora ni tener deudas anteriores. Lo mismo sucede con el servicio de gas por redes y ocurre tanto con usuarios residenciales como con pymes del comercio y de la industria. Sí, hablemos de pymes que están cerradas hace 40 días. Claro, eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Por la cuarentena no pasan a verificar los medidores, entonces estiman un monto y esos montos son absurdos, como lo dice la nota. Bueno, aquí está, la razón es que las empresas están autorizadas a estimar los niveles de consumo en lugar de realizar la lectura habitual de los medidores mientras dure la cuarentena. Esa prerrogativa está contemplada en el reglamento del servicio de distribución para causas excepcionales como lo es la cuarentena, pero su aplicación efectiva está dando lugar a todo tipo de abusos. El ente de control del servicio de gas, el Enargas, emitió esta semana una resolución para empezar a revertirlo con los usuarios no residenciales. Bueno, lo lógico sería, si vas a estimar, sí, cobrar lo mismo que cobraste el la año última, pasado, claro, a esta altura del año. Claro. Entonces, vos no podés cobrar el gas como te lo cobraban en enero, que vos no usabas calefacción. Ahora por ahí se empiezan a encender alguna cosa. Ahora, la electricidad, a esta altura del año el sol sale y se pone más o menos a la misma hora, sí, haces los mismos consumos. Lo lógico sería que te cobren lo mismo del año pasado. Si lo del año pasado se cobró bien, mal, esa es otra historia, pero la lógica es por qué te aumenta. A ver, hubo una reactualización de las tarifas, eso también, porque recordemos que en el caso de electricidad que si las congeló, sí, los aumentos que había hecho en su momento Vidal las paró. Entonces, la verdad que no hay motivo para decir que lo mismo que te cobraron, que estamos hoy, 27 de septiembre, 27 de abril. De abril, estamos en 27 de abril, cóbrame lo mismo que me cobraste el 27 de abril del año pasado. Exacto. Pero esto es un tema que nunca le han puesto el cascabel al gato. Desde que se privatizaron, quedaron privatizadas. Se supone que ahora tenemos otra vez el gobierno nacional y popular y estamos esperando que tome decisiones a este respecto, ¿no? Se sigue con la entrega de los recursos, caso de la distribución de lo que son las empresas, concesiones que se hicieron en la década de los 90. Nunca dieron resultado, nunca generaron las inversiones correspondientes. Todavía tenemos la línea de 500 kilovatts que tiene que conectarnos a Mar del Plata, al sistema interconectado, que todavía está ahí. Los caños de gas todavía están tirados en la ruta 2, porque ahora
no hay crisis energética porque no hay consumo, a pesar de que te lo aumenta como si hubiera gastado un montón, la verdad que no hay consumo. Pero cuando querramos tener otra vez actividad económica, otra vez vamos a tener el problema, que no tenemos electricidad y no tenemos gas, que son también las cosas que se tendrían que estar solucionando, porque evidentemente estas cajas recaudadoras, que son las privatizadas, solo se dedican a generar regalías para ellos mismos, para Pagano, el caso de Edea, para los gallegos, para los tanos en el caso de Camusi, pero no está la plata después para invertir en las obras que son necesarias después para el desarrollo, porque si no tenés energía no hay manera que... No hay desarrollo. No hay desarrollo, no hay posibilidad. Entonces, algún día, y en especial los gobiernos nacionales y populares, tendrían que empezar a dirigir política en función de la ideología que pregonan, porque por un lado tienen discurso de izquierda, pero ejecutan por derecha, y esto es realmente lo que no se entiende. Nos están llegando muchas denuncias de sobrefacturación, dice Andrea Mansi, abogada de la red de multisectoriales. A esto se agrega un factor que aumenta la preocupación de clientes y que desafía la instrucción del gobierno de no aplicar cortes en servicios públicos por 180 días a jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban hasta 2 salarios mínimos, así como también a los monotributistas de la categoría A y B y titulares de la asignación universal por hijo, embarazo, pensiones no contributivas, electrodependientes y micropymes. Y creo que también hay una deuda. Yo, la gente de Cambiemos, que tienen en su ADN hacer negocios privados con lo público, a mí no me sorprenden para nada. Sí. Ellos son así. Si uno vota pensando que son otra cosa, eso es problema tuyo. Pero esta gente tiene en su ADN eso de hacer negocio privado con lo público. Ahora, los nacionales y populares, que se supone que son una cosa distinta, se le estuvo cobrando a los jubilados que se endeudaron gracias a eso, el gas a $7.5 el millón de BTU para subsidiar vaca muerta, cuando en el mundo salía $2.5 el millón de BTU. ¿Cuándo se viene el resarcimiento a los jubilados? Claro. Que se endeudaron para eso, para subsidiar petroleras extranjeras. Estamos esperando también que lo nacional y popular también se exprese en hechos reales y concretos. Las asociaciones de consumidores están atentas a la decisión que también debe adoptar la unidad coordinadora sobre la tasa de interés que se aplicará cuando los usuarios que ahora no paguen las facturas sin corte de servicio empiecen a hacerlo. Las distribuidoras eléctricas y de gas ejercen presión porque sus niveles de facturación cayeron arriba del 50%, en parte también por el tiempo que estuvieron cerrados los locales de pago extrabancarios. La gravedad de la pérdida de ingresos de la población, que se alarga por la necesidad de extender la cuarentena, debe llevar al gobierno a reforzar las medidas de amparo de sectores sociales cada vez más amplios. Es indispensable que lo haga para garantizar la efectividad de la única vacuna posible en este momento contra el coronavirus, el aislamiento social. Bien, ¿qué te parece, Pablo, si pasamos a... Escribiste una nota, Exactamente. Hiciste un informe que varios medios locales lo publicaron. Por supuesto, lo que tiene la propaganda de IDEA y cosas así no lo publicaron, ¿no? Pero
Sí, tenés como para leer algo. Se llama El gobierno ante su hora de la verdad. La Argentina ya está en default, tecnicismos aparte, sin que esto genere más escándalos, salvo algún operador oficioso, ya que incluso los bonistas sabían el desenlace. El proceso de desapalancamiento argentino es inevitable, dado que el apalancamiento tan solo sirvió para financiar operaciones de fuga de capitales. Pero peor aún, la descapitalización, producto de políticas de entrega en la que se destacan los recursos energéticos. Cabe aclarar que el apalancamiento financiero, crédito, tiene como objetivo financiar operaciones sin utilizar el capital propio. En la Argentina, el endeudamiento es la etapa final del saqueo. Claro, porque sí. Te pregunto, Pablo, explícanos qué es apalancamiento y desapalancamiento. Bueno, el apalancamiento son los procesos de endeudamiento, donde privados, estados, se financia a través del préstamo, se apalanca la economía. Entonces terminas gastando más de los recursos que tenés, porque lo haces con un crédito. El desapalancamiento es la etapa, es la contramoneda, es cuando ya las deudas superaron tu límite de pago y empezás con el tema de refinanciamiento. Son tecnicismos que en la Argentina tiene un significado especial, porque ningún proceso de deuda se hizo para invertir en el país, para invertir en infraestructura, se hizo para o lavar deuda del sector privado o financiar partidas de regalías de empresas extranjeras al extranjero o gasto corriente. Y después de que con el crédito no hicimos nada, después hay que pagar el crédito. Es decir, no es lo mismo endeudarse para comprar una máquina y producir más, esto le explicamos sencillo, ¿no? Que endeudarnos para ir al cine, fuiste al cine, no producís más, tenés la misma ingreso de siempre y después hay que pagar la deuda. Este es el proceso un poco argentino, que viene a explicar, a ver, también este tema del día después de la pandemia. Sí. La Argentina, primero, esto yo ya lo hablé antes, pero por ahí conviene recordarlo, cómo es el funcionamiento de el proceso de comercio exterior, porque hay muchas discusiones sobre el 30% de impuestos sobre la compra de divisas, esto y lo otro. La Argentina, cuando vende algo, los exportadores cobran en dólares. Esos dólares los liquida en la Argentina, quedan en una bolsa que se llama, llamémosla, reservas, y de ahí, de esa liquidación, los exportadores reciben pesos y los dólares que quedan en las reservas son las que usa el país para, cuando vienen los exportadores que necesitan bienes de capital o comprar insumos que no se hacen en el país, dice, mire, yo tengo que comprar esto, lo pago, pero en la transacción esos pesos que pusiste se convirtieron en dólares. ¿Qué dólares se usaron? Los que están en la reserva, ¿verdad? Hasta ahí estamos. Entonces, vos salís a comprar, a gastar afuera en función de la reserva que vos tengas. Si vos no tenés dólares, tenés que ir a comprar con peso, y con peso no te lo comercio exterior no se hace. Entendido esto,
hay que entender también cómo se financia la Argentina sus reservas. ¿Cómo lo hace? Básicamente la economía argentina es sencilla como una bicicleta. Recursos naturales, se exporta a granel y otra cosa. Se hacen los dólares y con eso nos movemos. Hubo una época, allá por el 2008, donde el precio de los commodities, por la incursión de la economía china en el mundo, se duplica la actividad, el crecimiento de la economía en el mundo, y con eso también el precio de los commodities, que son los commodities, lo que nosotros exportamos, lo que manda, ¿qué puede ser? Pesca, agricultura, petróleo se estuvo exportando, gas también. Después vamos a hablar sobre ese tema. Ahora, la Argentina, posterior a la pandemia, ¿se puede financiar nada más que con eso? Acá tengo, lo vamos a poner acá, el cierre del Brent, que es como se cotiza el petróleo en la Argentina, 22,62, bajísimo. Es decir, que la exportación argentina, si Argentina saliera a exportar petróleo, pierde más de lo que gana. Pan American Energy firmó un contrato para la venta de barriles de crudo de $9. Pan American Energy, la que está operando en el Golfo San Jorge. YPF rechaza transacciones de compra de crudo de $3 el barril. Esos son los precios de ese commodity. Vamos a otros commodities, que no son muchos, no vayan a pensar de que hay mucho para dar vuelta. Por ejemplo, veamos, vamos a usar Chicago, en futuro, trigo, para mayo 191,32, para marzo, sería marzo del año que viene, 198,86 sería el mercado de futuro, trigo. Bueno, trigo es Sudáfrica. Vamos a ver soja, Chicago, mayo, 304,67 las negociaciones. Noviembre llega a 308,71, es decir, va todo a la baja. De estos $308 que se están negociando para noviembre, está muy lejos de los $600, $800 del 2008. Es decir, la Argentina con esto no le alcanza para financiarse. Vamos a, por ejemplo, también Chicago, harina de soja, avena, maíz, que es otro producto nuestro. Y que maíz y girasol es lo que le sigue en precio a la soja. Maíz estamos hablando $120 la tonelada, para marzo del 21 134 la tonelada. Evidentemente la Argentina tiene un problema de financiamiento, tiene un problema para recibir dólares. Me fijo acá en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La única que tiene un barniz de recuperación es el girasol, maíz, trigo de pan. Trigo de pan está en aumento, así que es muy probable que no aumenten el pan. Pero soja, maíz, está todo a la baja. Es decir, la Argentina no tiene cómo hacerse de dólares. O los dólares que tiene son pocos. Olvídate de turismo, olvídate de otra cosa. Entonces, ¿esto a qué es lo que te lleva?
a que vos vas a tener siempre una balanza comercial negativa. ¿Por qué? Siempre vas a comprar más de lo que vendés. ¿Por qué? Porque en Argentina no se fabrica nada. Vos cuando tenés que comprar una bolsita de tarugos de China, estás en problemas. Yo no digo vamos a fabricar transbordadores espaciales, Sí. pero tampoco el país puede vivir de comprar las cosas afuera, las cosas hechas. Esto es como vivir una familia que viva comiendo en la roticería. No hay economía que aguante. Y la reflexión de ese comunicado es ¿qué sentido tiene exportar energía que hoy no vale, que no reporta ganancia para el país, porque encima está en manos de empresas extranjeras que son las que se llevan la crema de la ganancia de esa exportación, cuando esa energía después la precisas para generar cosas acá? Y te hablo desde arreglar un paragolpe de un auto hasta las cosas más sencillas. El actual esquema argentino, con este nivel de commodity, de precio de los commodities, no le aguanta la balanza comercial. No fabrica medicamentos, no fabrica cuestiones básicas. Tiene un gran parque automotor que no fabrica repuestos. Y eso serían de las cosas interesantes para hablar hoy por hoy, y no solamente si salimos a pasear el perro. Que para algunos será importante pasear el perro hasta que se terminen los medicamentos, hasta que se termine esto. Acá aparentemente la biopolítica se reduce a uno o dos temas, que si el aborto o esto o lo otro. El tema de patente de medicamentos no se toca. Y la Argentina tiene que salir a importar y pagar patente de medicamentos, cuando no tenemos los dólares suficientes para salir a la roticería del mundo a comprar. Entonces, tenemos que hacernos la idea que vamos a tener que empezar a fabricar cosas nosotros, porque no las vamos a poder comprar, porque los commodities que tenemos no tienen el nivel que tenían en otras épocas, y no dábamos la gran vida. En vez de fabricar nosotros, comprábamos hecho. Este es el resultado de esta etapa, que claramente se va a extender en el tiempo, porque los commodities difícilmente tengan en los próximos años un repunte como fue en el 2008, porque antes de la crisis de la pandemia ya existía signos claros de recesión. Ahora incluso podemos hablar algunos hablan de depresión en el mundo. Entonces, el precio de los commodities no se van a acomodar quizás por varias décadas. Entonces, ha llegado el momento de empezar a decir, mirá, si queremos comprar una pastilla de freno, la vamos a tener que fabricar nosotros. No será de la calidad de donde la estemos comprando ahora, pero vamos a tener que empezar a hacerlo nosotros. Vamos a tener que empezar a hacer nuestras ollas, nuestras pavas, nuestras bombillas. Compramos bombillas a China. Es un disparate. ¿Por qué es un disparate? Porque eso lo tenemos que pagar en dólares, y dólares son lo que no tenemos. Entonces, para fabricar lo que precisamos es energía, y no que se la lleven petroleras extranjeras, donde encima le tenemos que subsidiar porque quieren un barril de $54, cuando, te lo acabo de decir recién, me fijo de nuevo, está a 22,62. Este es el debate argentino para estos tiempos. Dejo el tema, ojalá se empiece a levantar el guante de estos temas, porque aparte de si salimos a airearnos, a caminar 1 hora, 2 horas y a pasear el perro,
con eso no resolvemos los problemas. Y no hablar de los problemas no nos va a defender de las consecuencias de esos problemas. Hoy la Argentina tiene la oportunidad de empezar a tener otro perfil económico. Tenemos que resolver el problema energético. Lo de IDEA, lo de Camusi, lo de la ley de hidrocarburos, no puede quedar en manos del sector privado que solo le interesa tener rentabilidad en dólares, porque dólares son lo que no tenemos, incluso ni siquiera para el pago de la deuda. Por eso en el comunicado habla de un default que ya está. ¿Por qué? Porque no hay respuesta económica, no hay dólares para pagarlo. Entonces, la única forma de resguardar divisas para aquellas cosas que no va a ser por lo pronto imposible fabricar, es empezar a producir nosotros lo que precisamos, porque vivir de la roticería no es parte de nuestra realidad. Bueno, acá hay otro saqueo y ya nos estamos despidiendo, Pablo. Chinos depredan nuestro mar y patrulla oceánica que costó millones de euros no se mueve del puerto. Y hay un informe de la UCA que dice que en el primer trimestre, Universidad Católica Argentina, en el primer trimestre de 2020, la pobreza llegó al 45%. Yo me acuerdo, hace un rato le escuchamos a Romanín con el Flaco Ortiz. Cuando él era concejal estaba en esa época Aprile. Incluso se hizo, ¿se acuerdan del barcazo? Que se hizo allá en el 2000, en el 2000 fue, que incluso se hizo una sesión del Consejo Deliberante en la Plaza de Mayo, donde fueron todos, una gran movida, hicieron sonar la sirena frente a Casa de Gobierno y todo eso. También por un tema, en esa época eran los frigoríficos Factoría, que venían de España, por eso se acuerdo que hizo Felipe Solá durante su gestión como como ministro de Ganadería y Pesca, que entregó el recurso pesquero, donde los grandes impulsores fueron estos armadores, y fueron impulsores de eso hasta que ellos hicieron de buques frigoríficos Factoría. De pesca hay mucho para hablar. No solamente del tema de los chinos, que los chinos están ahí desde siempre, pero evidentemente me parece que el problema que hay con los chinos es que esta vez no le están pagando ningún peaje a nadie. Bueno. Me parece que hay más un problema de peaje, se está reclamando el peaje acá, porque no sé qué novedad nos quieren comunicar. Esto viene pasando hace muchos años. Sí, hace mucho tiempo, y también nosotros lo dijimos en varias oportunidades. Así que cuando saltan estas cosas, y bueno, acá los chinos se olvidaron de pagar un peaje. Nos despedimos hasta el martes que viene escuchando a los auténticos decadentes Tutá Tutá. Hasta el martes que viene.